tiempos y procesos. Vamos a hablar sobre tiempos y procesos, porque nosotros debemos entender como hijos de Dios los tiempos de Dios. Algo que nos hace esclavos muchas veces es el tiempo, es estar siempre calculando el tiempo de todo. No sé, podemos ver ejemplos muy sencillos de la vida. Quizás un anciano que ya está en una edad avanzada siente que necesita y siente que quiere más tiempo, ¿verdad? Que se le acaba el tiempo. Quizás un niño que está jugando muy alegremente, está divertido y está feliz hasta que sus padres le dicen, es tiempo de dejar de jugar. Por supuesto, el niño siempre va a querer jugar permanentemente. Si fuera por ello, jugarán todo el día. Podemos ver también otro tiempo quizás de unos enamorados. Cuando unos enamorados están recién comenzando una relación, por lo general no quieren separarse y pueden pasar todo el día juntos, pueden pasar todo el día y cuando llega la hora de despedirse, porque cada uno tiene que irse a su casa, entonces como que triste, ¿no? Lo cierto está en que todo gira en torno al tiempo, todo gira en torno a los minutos y pareciera como que nunca tenemos lo suficiente, ¿no? Pareciera como que nunca tenemos el tiempo suficiente. Y, por supuesto, se convierte como en una especie de prisión. Pero ahí es cuando se convierte en una prisión, se está refiriendo al tiempo del hombre, al cronos. Entonces, por supuesto, ese cronos nos exige vivir al ritmo del mundo y, por supuesto, no al tiempo de Dios, no al kairos. Ahora, vivir a ese ritmo, por lo generalmente nos estanca, por lo generalmente nos absorbe en medio de como un ciclo que puede parecer una carrera interminable. Ahora, cuando vivimos en el kairos, aprendemos a vivir en plenitud en cada etapa que estamos viviendo. Por supuesto, eso nos hace no divagar. Cuando nosotros vivimos así, no divagamos. Cuando nosotros realmente aprendemos a vivir en ese kairos, comprendemos quizás cómo se podían sentir quizás Pablo al estar preso, al estar más de una vez preso y haciendo cartas a otras iglesias, llevando y dando consejería, dando consejos a otros, diciéndoles qué hacer para poder llevarlos a permanecer firmes en el caminar en Cristo. Entonces, porque tú te dices, bueno, pero ¿cómo dentro de la situación tú vas a tener esa plenitud en esa etapa que estás viviendo en ese momento? Hoy día, en medio del aislamiento, nosotros muchas veces podemos caer en, quiero salir de aquí, estoy desesperado, ya no aguanto. Podemos caer en que hasta cuándo se va a acabar esto. Pero nos damos cuenta que necesitamos aprender a vivir en el kairos y no en el cronos. Cuando nosotros empezamos a vivir el cronos decimos, es que falta todavía 30 días de cuarentena. Falta, no sabemos si va a ser un año, no sabemos si va a ser 2 años, no sabemos. Pero cuando tú vives en el cronos de Dios, entiendes que siempre hay un proceso en el cual uno es transformado. Saludos por aquí, Denny, bendiciones, Doris. Saludos por acá, por todas las redes. Saben, hay estadísticas que hablan que las personas que empiezan a caminar en Cristo, las personas que empiezan a hacer cosas en su vida personal, espiritualmente hablando, dice que 1 de cada 10 logran realmente terminar bien una carrera que los lleva al liderazgo. Y eso es tremendo. O sea, quiere decir que 9 claudican, 9 renuncian. ¿Por qué? Porque quizás no están entendiendo los tiempos y no siempre va a ser el tiempo que nosotros creemos. Yo siempre pongo el ejemplo de Jacob con Lea y con cuánto tiempo trabajó para Labán. Trabajó muchos años. Dice que fueron 7 primero, después 7 y después 7, o sea, 21 años para realmente terminar casándose con la mujer que quería. Realmente es mucho tiempo. Y eso habla de tiempos
en el Kairos, porque si tú lo haces según el crono, dices, no, me voy a hacer viejo, se me va a ir la vida aquí. Ahora, ¿cómo nosotros ser exitosos en esos tiempos y en esos procesos? Primeramente entendiendo que Cristo entendía los tiempos. Cristo fue anunciado por los profetas. Cristo venía siendo anunciado en la humanidad, pero Cristo no llegó ni antes de que fuera del tiempo, ni llegó después. Él llegó en el tiempo justo. Podemos verlo en que las mismas estrellas anunciaban. La famosa estrella de Belén. Los mismos reyes magos que dice la palabra se guiaron por esa estrella. Ahora, cuando llegó el momento, Jesús manifestó un ministerio que empezó con un crecimiento progresivo, pero indetenible. Saludos a Fátima en Chile, besos, Dios te bendiga. Armando, saludos, besos a la familia. Saludos a todos por acá. Randa, que por acá está saludando. Dios los bendiga. Ahora, cuando ese ministerio de Jesús empezó a ser progresivo y estaba aparentemente en su mejor momento, estaba en el auge del ministerio, fue cuando Cristo sabía que era momento de partir. Y parece como irónico, porque nosotros en nuestra humanidad, cuando está la situación mejor es cuando uno más quiere permanecer. Hay un dicho muy, muy venezolano que habla de que dice, bueno, nos comimos las verdes, ahora nos vamos a comer las maduras. Pero la realidad es que cuando nosotros entendemos que muchas veces, y la palabra nos enseña que unos siembran y otros cosechan, quizás tú no te comes las maduras sino se las come otro. Eso habla de entender los tiempos de Dios. Eso habla del Kairos. Y es donde muchas veces empieza Dios a tratar. Lala, ¿no? ¿Cómo estás? No te he saludado. Bienvenida también. Eli, Juan, que están en casa. Entonces empiezas a entender los tiempos de Dios y te das cuenta que no siempre tú vas a comerte las maduras. Que muchas veces otro se las come. Lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. En una familia donde quizás un padre ha venido trabajando por un legado familiar, una herencia, una empresa, algo familiar, quizás el papá no ve el fruto a la magnitud que quizás la ve el hijo. El hijo va a ver 100 años y quizás iniciaron sus padres, sus abuelos, y hoy día quien lleva las empresas son sus nietos. Entonces, quiere decir que sus padres o sus abuelos sembraron, pero esperaron el tiempo y sus hijos continuaron y hoy día es el tiempo que ellos cosechan. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces queremos acelerar los tiempos de Dios o queremos procurar torcer el brazo a Dios para que haga las cosas en el tiempo que yo quiero. Pero se trata de poder entender ese kairos. Ahora, ustedes, cuando Jesús parte, él partió en el momento preciso porque él sabe que si partía antes del propósito de la cruz del Calvario, de que usted y yo fuéramos redimidos por esa cruz, los discípulos no estaban preparados aún. Ellos todavía no estaban preparados. Entonces, si Cristo se iba antes, por supuesto que los iba a dejar mucho, sin haberles dado todo lo que necesitaban recibir. Por eso es que él venía desde un tiempo dándoles consejos, formándolos como discípulos para cuando él no estuviera. Ahora, cuando él asciende, les deja lo que ya conocemos como la Gran Comisión. Él les deja la Gran Comisión, entonces empezó la época de la iglesia. Ahora, si él hubiera lanzado ese mandato mucho antes, quizás la iglesia no hubiera nacido. Quizás la iglesia, como no estaban listos los discípulos, saludos Claudia, bienvenida, espero te encuentres bien, tu bebé en casa, tu familia. Dice, ¿qué quiere decir? Que Jesús era un especialista en discernir las etapas y los tiempos a un propósito divino. Alberto, bienvenido. ¿Qué quiere decir? Entender el tiempo de Dios, entender el kairos de Dios. Una de las claves para nosotros ser exitosos en el caminar con Cristo, en el ministerio, en donde sea que Dios te esté llevando, es decir, que algunas cosas deben terminar y otras cosas deben empezar. Bienvenida Tia Irín, bienvenida Ariana. Dios las bendiga. Saludos a todos por casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender la importancia de los procesos. Quiere decir que todo lo que ha sido creado por Dios fue diseñado para sufrir procesos.
Vamos a verlo así. Desde que usted nace, usted sufre procesos, empieza a crecer el cuerpo, empieza a mudar los dientes, el cabello se muda. Cuando estamos un poco más viejos empieza a caerse el pelo, a los hombres, algunos, y algunas mujeres. Pero la realidad es que empieza un cambio en metabolismo, las células, desarrollo de las capacidades de cada quien. O sea, quiere decir que Dios nos desarrolló para experimentar procesos. Nosotros no podemos pretender que en la vida no va a haber procesos. El agua también cumple sus ciclos. La electricidad sigue patrones de inicio y de cierre. El planeta, nos regimos porque el planeta gira y eso cuenta cuántos días, cuenta cuántos años. Quiere decir que hay un proceso y hay un tiempo de espera. Pero para eso también la tierra, para tú sembrar, necesitas la tierra ser preparada. Quiere decir que la misma semilla lleva un tiempo y un proceso. Hay un versículo que les quiero compartir que está en Juan 12:24, que dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho más fruto. Y eso está hablando primeramente de una muerte interna, una muerte quizás a ti mismo, quizás al orgullo, quizás a querer las cosas ya, las cosas en tu tiempo. Por supuesto, Jesús hablaba de sí mismo cuando hablaba de la figura de la semilla, que cuando cae en tierra primero debe morir. ¿Por qué? Porque él venía sembrando en tantos hombres y principalmente los discípulos que estaban con él. Ahora, si tú ves eso que hizo Jesús, entiendes entonces que la muerte en la cruz del Calvario de Jesús fue simplemente para que hubiera fruto en la iglesia, de lo cual tú y yo somos fruto hoy. ¿Ok? Ahora, lograr que algo nazca, lograr que avance y se desarrolle requiere de un proceso. Eso abarca cualquier ámbito de la vida, cualquiera. Mira, los ámbitos familiares, los ámbitos de vida del ser humano, los ámbitos de una relación, los ámbitos de un negocio. Requiere que todo, cuando nace, requiere ese avance y requiere proceso para poder llegar a cierto nivel. Ahora, si el diseño de Dios tiene que ver con los procesos, haríamos mal en hacer a un lado los procesos para querer los frutos de inmediato. Entonces, no sé si me entienden. Quiere decir, como yo quiero el fruto de una vez, yo busco un atajo. Entonces, como ese atajo, entonces yo me evito el proceso y yo creo que obtuve el fruto, pero resulta que me salté muchas cosas de las cuales pude haber aprendido, de las cuales crecí y que me llevan siempre a un nuevo nivel. Jesús, saludos por allá en Quito, abrazos a todos por allá. Entonces, quiere decir que cuando tú estás empezando a aceptar los procesos y a avanzar, quiere decir que tú estás poniendo la mirada en lo que está delante, que el fruto va a ser un buen fruto. Ahora, necesitamos metas, necesitamos sueños, necesitamos anhelos, claro que sí. Y muchas veces nos desesperamos porque a veces esos sueños, esas metas parecen muy lentas. Pero hay cosas que se van a escapar de nuestras manos para acelerar ese proceso, para acelerarlo. Orlani, bienvenida, saludos. Espero que te encuentres bien. Saludos a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Es cuestión de comprender que cada cosa lleva un proceso. Es decir, si tú te estás preparando para un nuevo comienzo, quizás un año nuevo, quizás un ministerio nuevo, quizás un negocio nuevo, quizás un hijo que viene en camino, quizás alguien que está formando un nuevo discípulo, debes analizar los procesos que esta etapa requiere. Por eso no son cosas al azar. Por eso yo siempre voy a decirles que no se trata de hacer las cosas al azar, que las cosas con Dios siempre tienen un propósito. A veces no lo entendemos. A veces es difícil porque eso nos lleva a sacarnos quizás el corazón y a decir lo que yo quiero al momento. Pero tenemos que entender que debemos aprender a analizar esos procesos para poder enfrentarlos, porque si no, estamos como a ciegas, ¿no? Ahora, lo primero que debemos aprender en medio de estos tiempos y de procesos, uno es a preparar la tierra.
A ver, yo quiero responder una pregunta que hacen por acá, Rodrigo. Dice, ¿la plaga que se está padeciendo es parte de ese proceso de cambio? Mira, sí, es una plaga difícil. Este virus que está pasando ha muerto mucha gente y quizás muera mucha más. Oramos porque Dios tenga misericordia y Dios tenga el resultado de esto y si esto se termine, ¿no? Haya en la vacuna o se desaparezca el virus, lo que sea. Pero lo cierto es que nos ha llevado a cambiar realmente, a mirar hacia adentro de cada uno de nosotros. En lo personal nos ha llevado a buscar primeramente de Dios. Nos ha llevado a comprender que por más que vayamos a las iglesias, que por más que vayamos al templo, Dios debe estar primeramente en cada uno de nosotros y en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque si no, de nada sirve que yo vaya a un hogar, que yo levante manos, que yo adore, que yo alabe a Dios, que yo busque presencia y diga estar aparentemente bendecido. Pero cuando viene el momento de dificultad, de crisis, entonces me echo a morir o entonces veo que estoy solo, no hallo salida. Pero ahí es cuando más necesitamos tener fe y estar más aferrados a Dios. Créame yo no he visto tanta gente predicando hoy día como en las redes sociales como ahora. Desde hace un tiempo eran pocos los ministerios. Hoy día mucha gente, tú ves muchos pastores, mucha gente que tiene ministerio, mucha gente que simplemente quiere compartir un mensaje edificante de la palabra, está haciéndolo por las redes sociales. Quiere decir que se está expandiendo. ¿Qué pasa? Es aprender, ¿ok? Ahora, cuando nosotros empezamos a iniciar, comenzamos e iniciamos algo, tenemos que empezar a prepararnos. Por supuesto, ver que cada paso que das, tienes que orar, tienes que buscar presencia, tienes que entrenarte para eso. Tú no puedes ir para allá sin entrenarte. Por supuesto, Dios te lleva a entrenarte primeramente en el Espíritu, a conocer de Él, a conocer de su palabra, porque si tú no conoces las promesas de Dios, ¿cómo tú te aferras a ellas? Cuando nosotros ignoramos esto, nos lanzamos y hacemos las cosas por impulso y muchas veces por emoción. Y puede ser que nos vaya bien en algún momento dado, pero cuando venga la dificultad, no sabremos qué hacer porque no medimos, porque no calculamos. Ahora, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que pasa mucho en el mundo, en las relaciones maritales. Muchas veces cuando hay problemas maritales, la gente asume que quizás un bebé, un embarazo, arregla el problema. Vamos a poner ese ejemplo. Y sucede muchas veces que viene el embarazo, viene el bebé, pero no se arregla el problema marital, más bien terminan separándose y hay una familia dividida y un niño sin sus padres juntos. Entonces, te das cuenta que para poder entablar esa paternidad con ese niño, primeramente tuvo que haber un fortalecimiento de pareja. Los que tienen hijos o sobrinos o han crecido con algún niño cercano, sabrán que cuando nace el bebé, vienen dificultades, vienen circunstancias, porque entonces hay que atender al bebé, y entonces quizás viene los temas de matrimonio, y quizás el bebé quiere dormir en la cama, y el otro no quiere que duerma en la cama. Vienen ciertas circunstancias que quizás generan conflictos. Y si tú no estás fortalecido en tu relación, por supuesto que va a venir el caos. Entonces quiere decir que tiene que haber un entrenamiento previo. Quiere decir que los problemas de esa pareja en particular deben resolverse antes de eso. Quizás vienen situaciones luego, pero no son las viejas. No son las viejas circunstancias, sino quizás cosas nuevas. Cuando tú vayas a emprender algo, a comenzar algo, investiga todo lo que necesitas para poder emprenderlo, para poder comenzarlo. Tú no puedes arrancar algo ignorando quizás hasta las mismas situaciones que puedes comenzar, que puedes enfrentar. Dice Marcos 12:30, se lo voy a leer. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Quiere decir que cuando tú emprendes algo, cuando tú inicias algo, un nuevo ministerio, cuando inicias una nueva familia, un nuevo negocio, tú siempre vas a hacerlo enfocándote a Dios, mirando a Dios. Porque si tú amas a Dios, tú le vas a decir, Señor, ¿qué hago con esto? Señor, ¿cómo lo hago? Señor, ¿quieres que lo haga? ¿Cómo camino?
Entonces, no se trata solamente de hacerlo a la ligera. Fíjense que hay puntos que tenemos que evaluar, por lo menos en la mente. Tenemos que hacerlo aprendiendo todo lo necesario para esta nueva etapa que les estoy diciendo. O sea, aprender, investigar, formarse. En el alma, considerar el equilibrio de tus emociones y de la voluntad, que el ánimo y la disposición y que las áreas de tu ser que no han sido sanadas, las sanes. Porque si no, las emociones te van a echar por tierra, te van a dar un batazo por la canilla y te vas a caer porque te vas a sentir... ¿No ha pasado? Que hay días que hoy quiero, mañana no quiero. Hoy me siento bien, hoy me siento mal. Entonces, es como las olas del mar, es como que un vaivén todo el día. Hay mucha gente que le sucede eso con todo. Con las carreras universitarias, por ejemplo, si tuviste la oportunidad de estar en la universidad, entonces hoy querías estudiar una carrera, mañana querías ser doctor, pasado mañana querías ser abogado y después querías ser politólogo y bueno, pero tú nunca te decides qué es lo que quieres. Pero realmente se trata de un tema de emociones, de indecisión, porque como en tu mente no te has instruido y no te has formado realmente enfocándote hacia un punto en particular, entonces el equilibrio de tus emociones se ve desequilibrado, valga la redundancia. Y por supuesto, eso afecta tu voluntad, tu ánimo y tu disposición. Y si hay áreas que aún no has sanado en ti mismo, por supuesto que a medida que avances, seguirá siendo la herida oculta. Una herida oculta, pero ahí está. Eso es como si usted se ha hecho una cortada alguna vez donde tiene una cicatriz que quizás le dolía por mucho tiempo. Entonces se da cuenta que la herida cerró por fuera, pero por dentro todavía duele. Ahora, hay otro punto que debemos evaluar en el tema de evaluar el tiempo en los procesos. Hablamos de la mente, del formarnos, del instruirnos, de las emociones en el alma, de ser equilibrado, de tener una voluntad afín a esas emociones. Y también tenemos, otra cosa que tenemos que evaluar es nuestras fuerzas. Quiere decir prepararnos físicamente, prepararnos organizacionalmente, estabilizando los tiempos, arreglando nuestras agendas, organizando para que el esfuerzo no se quede a medias. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos empezado a leer un libro y nunca lo terminamos? ¿Cuántos hemos empezado un curso? Yo voy a hacer un curso de hacer galletas. Y cuando vamos a mitad de curso, ya me aburrí, ya no quiero. Quiere decir que hay desorden, no hay preparación previa. Un atleta olímpico que sea corredor o que sea de halterofilia o de cualquier disciplina, tiene que prepararse primeramente. Yo no puedo despertarme hoy y decir, bueno, hoy voy a levantar pesas y voy a levantar 200 kilos. Mentira, porque si yo nunca he entrenado para eso, si levanto 30 kilos es mucho. Y cuidado si me desmayo, porque no estoy preparado físicamente. Lo mismo pasa a nivel organizacional. Si tú estás emprendiendo un ministerio, una iglesia, si tú estás emprendiendo un negocio, si tú estás emprendiendo una familia, tú tienes que organizarte. Dios siempre, pero tú tienes que tener un orden. Tú planificas y Dios dispone, Dios va haciendo. Pero a medida que tú vayas haciendo las cosas en orden, no a la deriva. ¿Ok? Entonces imagina eso, que usted diga, bueno, voy a agarrar un crucero y bueno, cuando podamos salir de este aislamiento social, pero voy a hacer un crucero y voy a irme de viaje. ¿Y dónde va el barco? No sé. A donde vaya yendo, voy viendo. Mentira, usted tiene que saber dónde va el barco. Usted tiene que saber cuál es el punto de partida de ese barco y cuál es el punto de llegada y cuáles son las paradas que va a hacer. Porque si no, usted está a la deriva en el mar y el mar es muy grande. A ver, dice Rodrigo, en el caso de la pandemia, no todos sabrán aprovechar esta situación. De esto se trata. Por eso es importante la búsqueda de Dios. Porque quizás no todos la aprovechen, pero algo tenemos que aprender de esto. Todos, no solamente nosotros como cristianos, o quizás la gente que no conozca del Señor también debe aprender algo. Por supuesto que esto no va a ser igual. El mundo no va a ser igual después que termine esta pandemia. Quizás tendremos que vivir mucho tiempo ligados a tener una higiene de laboratorio, donde todos tengamos que estar siempre cubiertos con un traje y tapabocas y guantes y todos los protocolos de seguridad. Quizás no sabremos. Quizás no haya la vacuna nunca, quizás sí la hayan, porque les pongo, por ejemplo, para el VIH no han conseguido la vacuna aún. Hay rumores y dicen que laboratorios las tienen, que por temas de farmacéuticas, son rumores.
Pero lo cierto, no hay ninguna vacuna oficialmente. Puede pasar lo mismo con este COVID-19. Entonces, quiere decir que si eso sucede, nosotros tenemos que aprender a cómo adaptarnos a este tiempo y a este proceso, a cómo vivir en medio de eso. Entonces, por eso lo importante es aprovechar y aprender primeramente a crecer internamente para después se haga en el exterior, se exteriorice, pues. ¿Ok? Otra cosa, además de las fuerzas, quiere decir, o sea, no solamente en prepararse físicamente, en prepararte para eso, habla de también estar atento al corazón, o sea, reflexionar en cuanto a tu motivación. O sea, no te engañes tú mismo, no engañamos a Dios. Nosotros no engañamos a Dios. Muchas veces queremos pensar que engañamos a Dios, pero Dios sabe. O sea, el corazón por lo general suele desviarnos fácilmente de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón va a buscar lo que quiere la carne, lo que le agrada. El corazón siempre, la carne hace lo contrario, el espíritu. Por lo tanto, cuando tú no evalúas muy bien tu corazón, al tú hacer algo, entonces quizás no puede ser que te lleves un chasco. Fíjese, si tú, yo siempre pongo los ejemplos de relaciones porque quizás son los más comunes. Quizás una pareja que entabla un matrimonio y no evaluó su motivación de corazón al inicio, quizás al pasar el tiempo eso se desmorona. Ahora, preparamos la tierra, preparamos la mente, preparamos el alma, preparamos la fuerza, preparamos el corazón. Ahora viene la siembra de eso. Dice, quiere decir que sembrar siempre va a significar invertir. ¿Invertir qué? Lo que sea. Tiempo, dinero, esfuerzo, oración. Invertir. Si usted piensa en Jesús con sus discípulos, Jesús invirtió todo. Todo lo que él era, todo el tiempo que tenía, todo lo que vivía, lo invirtió con ellos. Les explicó los mensajes que no entendían. Lidió con sus situaciones, con sus problemas. Y también, por supuesto, los ayudó a vencer el temor. Los ayudó a ser hombres nuevos. Quiere decir que sembrar es un tiempo de fe. Cuando más hay duda, quizás no sembramos porque tememos. Pero cuando tú dices, bueno, está pasando tal circunstancia, está pasando tal situación, ahí es cuando debes sembrar. En ese momento. Ahora, como es un tiempo de fe, en ese momento tú no vas a ver el fruto. ¿Saben? El coco, cacao, son plantas que tardan muchos años en dar fruto. El cacao, que es una fruta muy de nuestro país, después que lo siembran, tarda unos 5 años y puede tardar hasta 7 años en dar un buen fruto maduro. Un fruto de calidad para ser procesado, para convertirlo en chocolate, en cacao en polvo, lo que sea que lo convierta. Pero son 7 años. O sea, quiere decir que tú no vas a ver fruto rápido en ese momento. O sea, con esto, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces el tiempo de siembra, el tiempo de invertir, tú no vas a ver el fruto en un tiempo inmediato, en un tiempo cercano. Ahora, ese sembrar requiere de mucha inversión, requiere de paciencia. Porque ni siquiera puedes verificar si la semilla va creciendo. Después que tú metiste la semilla en tierra, tú no sabes si la semilla abrió, si no abrió, hasta que empiezas a ver el árbol. El tiempo que es de inversión que estás poniendo allí, no se trata de lanzar semillas al vacío, ¿me entiendes? Sino que es ser intencional en esa siembra. O sea, quiere decir que es un principio de 80-20 para sembrar. Quiere decir 80% de siembra y 20% de crecimiento. Tú no sabes qué va a pasar allí. ¿Ok? Quiere decir invertir 80% de nuestro tiempo en el 20% de la gente a nuestro alrededor. O sea, no podemos... Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros queremos abarcar mucho, hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no?
Entonces, quiere decir que a veces queremos hablar de números y si hablamos de iglesia, yo quiero tener una mega iglesia y quiero que seamos de miles. ¿Cómo atiendes a miles? ¿Cómo atiendes a miles? Es difícil. Entonces, no es más fácil que quizás el 20% de eso o quizás el círculo cerrado que le ofrezcas y le des el 80% de todo tu tiempo. Es diferente. Jesús le dio el 100. Yo creo que el único tiempo que no les daba Jesús a los discípulos era cuando él se apartaba a orar, cuando se metía en intimidad con Dios. ¿Ok? Fíjense, otra cosa que puede ser 80-20, el 80% de tus recursos en el 20% de las bases. ¿Sabe por qué? Porque si tú tienes una base sólida, eso no lo derrumba nadie. Eso no se cae. Cuando tú te aferras y estableces una base bien establecida en Cristo, nada te va a derrumbar. ¿Ok? Ahora, requerir ese 80-20 en nuestras actividades, o sea, el 80% de nuestro esfuerzo en 20% de actividades, se darás cuenta que va a ser mucho más productivo que querer repartir el 10% en cada cosa, sino que enfócate. Después de que sembramos, después de que preparamos la tierra, después que sembramos, después de la siembra viene algo que muchas veces no nos gusta y es la muerte. La muerte de eso de esa semilla. ¿Ok? Jesús fue a la cruz para cumplir un propósito y lo hizo voluntariamente. Pero, ¿qué quiere decir? Que Jesús sabía que él iba a la cruz con un propósito, lo hizo voluntariamente. Quiere decir que cada vez que algo nuevo tiene que nacer, algo tiene que morir primero. Quiere decir, una persona que ha estado lejos de Cristo, al acercarse a él, quizás a muchas cosas en su propio corazón. Efesios 4:22 nos habla de que todo lo viejo queda atrás. Segunda de Corintios 5:17 nos habla que el bautismo es reflejo de muerte. Entonces, nos lleva a comprender que para nosotros tener ese proceso y ver ese nuevo tiempo, necesitamos morir a muchas cosas de nuestro pasado, de quién éramos, de qué hacíamos. Por eso es que cuando Dios quiere hacer algo nuevo, te pide muchas veces sacrifica algo, sacrifícalo. Podemos ver el ejemplo de Abraham, que le dio a su hijo y después le dijo sacrifícalo. Pero Dios lo que estaba pidiendo era que lo sacrificara en su corazón, primeramente. No, cuando ya lo iba a hacer físicamente, Dios dijo, no, es tuyo, quédatelo. Entonces, una escritora escribió, dice, hace un tiempo, dice, quien no es capaz de desprenderse de un tesoro en un momento de necesidad es un esclavo encadenado. Podemos ver muchas películas y muchas historias de Hollywood donde hablan de tesoros malditos, de tesoros que tienen maldiciones a quien los tome. ¿Ok? Pero te das cuenta que en la maldición realmente es que la gente no logra desprenderse de ese tesoro, porque va enfocado y cuando quizás no es lo que deben tomar, es lo que van y hacen. A las cosas que no te son útiles para una nueva etapa, debes soltarlas. Aun cuando para nosotros parezcan valiosas. ¿Saben en qué se traduce eso? En morir a uno mismo. Muchas veces queremos llevarnos muchas cosas y para avanzar a esa nueva etapa, tú necesitas soltar a las cosas que no te son útiles ya. Quizás te fueron útiles en un determinado momento, pero ahora ya no lo son. Entonces, aun cuando para ti parecen valiosas, debes soltarlas. Es la ropa que uno tiene en el closet guardada de hace 1000 años, guardada la chaqueta, el vestido, esos zapatos guardados allí, cuando tú no te lo has puesto en 10 años. No, es que lo voy a guardar para cuando me lo ponga, algún día me lo pondré. Pero resulta que no es así. Y pasa el tiempo, y sí allí. ¿Saben? En lo personal que hice yo agarré con mi esposa y dije, ven acá, vamos a hacer una limpieza de closet. Empecé a sacar todo lo que yo tenía meses sin usar. Camisas, zapatos. ¿Me entienden? Y me puse a ver quién necesitaba esto. Y decía, toma esto, toma aquello. Empecé a dárselo a la gente que yo sabía que quizás lo necesitaba en un momento dado. Que le iba a dar el uso en vez de estar guardado allí.
Entonces, muchas veces, ¿por qué? Porque lo consideraba valioso. Entonces uno se ponía a ver, es que esta es la camisa que usé cuando fui a la graduación de mi niño que estaba cumpliendo 3 años. Entonces, imagínate, y ya tu niño tiene 35. Entonces, te das cuenta que nos aferramos a cosas que quizás no nos son útiles, pero se trata de morir a uno mismo. Y eso no solamente con lo material, eso sucede con las emociones, eso sucede con muchas cosas. Saben, a veces la falta de perdón es una cosa que nos lleva, que debemos soltar, a deslastrarnos. Cuando nos han herido por algo, hemos sentido heridos por algo, entonces queremos llevar esa carga y esa herida toda la vida. Entonces cuando pensamos en la persona nos molestamos y nos sentimos mal por eso. Pero te das cuenta que cuando tú aprendes a soltar esa falta de perdón y ya no hay rencor, ya no hay dolor, listo, avanzaste. Vienen etapas nuevas. Ah, pero resulta que sucede que conoces a gente nueva, resulta que viene una situación nueva de negocios, o viene alguien nuevo que te toca una tecla en esa área y entonces saltas como un tigre porque no te vas a dejar. Entonces, pero porque no has soltado simplemente lo que no te es útil. Debemos morir a nosotros mismos. Ya luego de que nosotros vemos que hemos sembrado, que hemos preparado la tierra, que hemos sembrado, que hemos muerto a nosotros mismos, hemos muerto quizás al fruto de esa semilla, viene lo que se llama madurez. Nosotros, por supuesto, lo lógico es cuando tú siembras algo, es que madure, que muera la semilla, crezca el árbol y madure y dé fruto. O sea, si tú sembraste una pepa de mango, tú estás esperando que esa mata crezca para que dé una mata de mango, que tú puedas comer mango después las veces que te dé la gana. Entonces, la meta de nuestra vida espiritual debería ser alcanzar la madurez en cada área de nuestras vidas. Y eso pareciera como irónico, porque a veces queremos crecer, es como para achacarle la cara a los demás. Mira, yo crecí, yo soy maduro y tú no, y tú eres chiquito, y como que se nos olvida que nosotros también fuimos inmaduros en un momento dado. Nosotros crecemos y maduramos es para ayudar a otros a comer ese fruto. ¿O acaso cuando una mata tiene fruta, un mango, una lechosa, un níspero, la fruta que a usted le guste, no las toman para comérsela, no les tiran piedra para comérsela? Claro que sí, alimenta a otros. Entonces, para eso nosotros llegamos a madurar. Ahora, la parte negativa de esto es que nosotros mismos nos cuesta evaluar nuestra propia madurez. Nosotros no podemos medir eso. Nosotros podemos decir que somos maduros, podemos llegar a decir, pero no, ya yo crecí, ya yo soy un tipo maduro, soy una persona madura, pero quizás eso es como ir a un curso, no sé, de lo que usted quiera, un curso de química, un curso de física nuclear, y creer que ya tú eres físico nuclear porque simplemente asististe al curso o aprendiste, fuiste a una charla. No, señor. Entonces, ahora, muchas veces nos metemos en cursos de discipulados, pensamos que o en cursos de cocina o procuramos hacer cursos de lo que sea, y ya con eso nos sentimos que se acabó la carrera y que ya yo soy el que sabe. Pero resulta que se trata de un aprendizaje permanentemente. A pesar de que nos cuesta, la parte positiva de esto es que sí es posible que evaluemos nuestra propia madurez. ¿Saben cómo? Diciéndole a las personas cercanas, a las que confiamos, que te digan abiertamente lo que piensan de ti. Que te digan abiertamente, sin tapujos, sin temores. No a todo el mundo le gusta eso. Créame, eso es difícil porque no a todo el mundo le gusta que le digan las verdades. No a todo el mundo que le digan, no, chamo, lo que pasa es que tú eres demasiado ególatra, no, curioso. No, es que yo no sé qué te pasa a ti, que tú no dejas a los demás opinar. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando las personas están cerca, personas sabias, personas maduras, personas que realmente sean personas que tengan la madurez suficiente y llenura de Dios para decirte, mira, yo opino esto de ti. Y tú estar preparado para recibir la crítica. Quizás críticas constructivas. Entonces, es darnos cuenta que a pesar de que nosotros podemos evaluar eso, pero tenemos que tener que ser cercanas a ti, evalúen tu desempeño y que te digan con libertad lo que puedan opinar de ti, la madurez que puedas tener en la fe, la madurez que puedas tener en tu forma de vivir, en tu forma de hacer las cosas. Los que estamos casados, saben que siempre esa persona es nuestra esposa, o los esposos en el caso de las damas.
Siempre te van a decir las cosas como son. Las esposas no tienen pepitas en la lengua para eso. Te dicen, mira, no, tú estás mal. Yo no sé qué te está pasando. Entonces, ahora, el hecho de dar apertura a que esas personas te analicen es un gran paso de madurez. Porque lo opuesto sería dejar que nadie te diga nada. Y tú creer que estás bien, y tú creer que todo va bien. Y bueno, voy para adelante, yo estoy perfecto. Y a lo mejor vas más pelado que rollo de chivo. Sino que se trata de que tú puedas avanzar en paso firme. O sea, por eso es que tú ves mucha gente en las iglesias, mucha gente en la vida también, en el mundo, pero sobre todo la gente inmadura en las iglesias cristianas, porque no se deja de valorar por nadie, porque siempre consideran que tienen la razón o que saben más. Por lo tanto, no crecen y se quedan enanos y terminan haciendo daños a otros y se hacen daño a ellos mismos, porque terminan pensando que siempre están en lo correcto. Por eso es que Dios siempre nos va a llevar a tener un espíritu humilde, a que tú aceptes la crítica, a que tú aceptes realmente que te equivocas. Nosotros todos nos equivocamos. A veces la gente tiene el sentido, el pensar de que nosotros los pastores o la gente que sirve a Dios en una iglesia somos perfectos y que somos santos. O no es la crítica del mundo en general. Pero, ¿y este que eres cristiano? Claro, soy cristiano, pero uno es humano, uno siente, uno sangre, uno le duelen las cosas, ¿o no? Entonces, te das cuenta que cuando tú aceptas la crítica, dices, berro, y tú en vez de molestarte cuando viene la crítica hacia ti, tú dices, berro, es cierto, me equivoqué, mentí, hice esto, fui infiel, robé, lo que sea. Entonces empiezas a darte cuenta que, como dice mi hermano Otto aquí, nos hacemos sabios de nuestro propio entendimiento. Y es lo que debemos dejar de hacer. Y sí, ciertamente, Rodrigo, como dices en el comentario, esto nos lleva a transformación. Por eso es que en este tiempo que hemos estado guardados en nuestras casas, es un tiempo de transformación en lo personal. Hay muchos chistes en las redes sociales que hablan de que si tú no haces una nueva habilidad, no aprendes algo nuevo, no hiciste nada. No, no, no. Pero es que más allá de eso, se trata de que tú seas una nueva persona, de que tú aprendas a valorar la vida y a las demás personas como realmente Dios las valora. ¿Ok? Por eso es que los procesos de crecimiento deben ser constantemente evaluados. Si usted no ha dejado de valorar, darse cuenta que esa área que dejó de evaluar se estancó. Es muy probable que se haya estancado. ¿Por qué no lo evaluamos y dejamos de darnos cuenta? Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que tenía problemas de ira, que eras iracundo, tú dices, no, vale, yo superé eso, yo no soy iracundo. Y dejaste de estar pendiente de eso, de orar por eso, de cuidarte de la ira. Resulta que a la primera situación te vas a dar cuenta que vas a explotar y se te va a encender la cabeza así como un fosforito. ¡Pum! Y viene la ira de una vez. Porque no has realmente superado y quizás superaste algún área de la ira, pero hubo otras que no. Y como no lo evaluaste, dices, no, ya yo estoy listo. Yo estoy listo. Eso es como las personas que han sufrido quizás una infidelidad en una relación y cuando comienza otra relación, dice, no, vale, yo estoy bien, y resulta que se convierten en una celopatía tremenda, en una inseguridad, y no, y es una persecución, y qué es lo que pasa, con quién estás hablando, pero es porque no has superado tú mismo eso. Y quizás la otra persona no anda en nada, y tú estás viendo que eso está pasando. Ahora, en ese camino de esa evaluación, es donde se corrige, donde se adapta, donde se enderezan las cosas y las alineamos al propósito de Dios sin que se lleguen a desviar. Y si se empezaron a desviar, ¡pum!, se encamina nuevamente. Por eso es que aquellos que no están dispuestos a evaluar su madurez, probablemente tendrán muchas áreas inmaduras. Es muy probable que no le van a dejar permitir disfrutar de la cosecha. Yo dije que un árbol crece para que el fruto esté maduro y te lo puedas comer. Entonces quiere decir que si hay muchas áreas en tu vida que están inmaduras, quizás va a haber muchos frutos que no vas a poder disfrutar. Preparamos la tierra, sembramos, morimos, tenemos una etapa de madurez y ahora viene el tiempo de la cosecha. Yo he hablado bastante de cosecha. El año pasado creo que prediqué varias veces sobre cosecha y yo creo que este tiempo que hemos estado en casa es un tiempo donde nosotros estamos creciendo en madurez, para que cuando sea el preciso momento venga la cosecha, venga esa cosecha. Parte del cambio es reconocer y aceptar los errores, sí,
Parte del cambio, nosotros debemos reconocer y aceptar los errores. Porque si no hay reconocimiento, Dios no puede trabajar y Dios no puede transformar tu vida si no hay aceptación. Dice, no seamos confiados, las pruebas siempre vendrán, siempre vienen pruebas. ¿Saben? Algo que debemos anhelar todos es tener la paz que tuvo Cristo cuando estaba en medio de la barca con los discípulos, había una tormenta. Muchas veces pensamos que tener la paz de Dios se traduce en que no va a pasar nada a nuestro alrededor. Y eso no es así. La realidad es que cuando no hay paz, cuando no hay paz a nuestro alrededor, ahí es cuando tiene que haber esa paz de Dios. ¿Por qué Cristo dormía en la barca? Cuando se supone, si usted ha estado alguna vez en un barco, en un peñero, en mar abierto, usted sabe que eso es difícil. Imagínese en medio de una tormenta. Pero Cristo estaba durmiendo. Él tenía una paz plena y sabía que él no perecería porque tenía un propósito. Entonces nos damos cuenta que necesitamos realmente empezar a anhelar primero esa cosecha, y eso es parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Saben? Dice, la Biblia registra porcentajes de cosechas. Dice porcentajes. Y quizás lo ha escuchado orando. Y si no lo sabe, bueno, sépalo, se lo estoy diciendo. Dice, la Biblia registra cosechas al 30, cosechas al 60 y cosechas al 100 por 1. Es decir, que hay distintos niveles de cosecha. Siempre hay una bendición que podemos llegar en un momento dado. Quiere decir que si hablamos de negocios, si tú estás cosechando financieramente, si la siembra fue en carácter, estás cosechando en carácter, en afecto. Quiere decir que la cosecha, si tú cosechas en carácter, el ambiente familiar será un ambiente saludable, serán relaciones afectivas profundas. Cuando hablas en lo personal, la cosecha personal, ahora cuando hablamos de la iglesia, pensamos que la cosecha se mide en números, pensamos que la cosecha se mide en qué tan grande es la iglesia, o una estadística relativa, pero que comparada con lo que Dios tiene en mente es nada. Quiere decir que Dios anhela es gente formándose, creciendo, no solamente siendo un número dentro de la iglesia. Y eso es lo grandioso de este tiempo, que la iglesia, la gente se ha estado formando, buscando más de Dios, llenándose. Es decir, wow, ya va, ahora estoy aquí, no puedo ir a la iglesia, no puedo ir al templo, pero necesito de Dios, necesito formarme. Por eso es que no se trata de hacer un conteo de cuántos vinieron hoy, sino de cuántos están creciendo en el Espíritu. Pasos visibles del amor de Dios en la vida de cada quien. Y eso se manifiesta en todas las áreas. Dice, hay un espejismo sobre el discipulado tradicional que nos hace pensar que la cosecha de las almas se da cuando la persona entendió el evangelio y tomó la decisión. Uno puede ver eso y decir, bueno, ¿cuántos confesaron al Señor? 100. Sí, pero realmente, ¿cuántos de esos crecieron? ¿Cuántos de esos entendieron los tiempos, los procesos de Dios para que realmente pudieran preparar la tierra, pudieran sembrar, pudieran morir a sí mismos, pudieran ver realmente esa madurez y ver la cosecha? Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en lo personal, en cada uno, porque al hacerlo en cada uno, se hace visible en los demás. Véalo así, si usted está trabajando en esas áreas de su vida, en su casa, su familia, su entorno lo va a notar y va a darse cuenta y va a decir, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a él? Pero ahora es distinto, ahora no se molesta por esto, ahora no está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Entonces la persona empieza a darse cuenta que, wow, yo también necesito cambiar. Yo también. Haga la prueba. Si quizás usted en su casa vive con alguien que a veces tiene muchos roces, haga la prueba. Diga y empiece a evaluar, Señor, muéstrame por qué me molesta. No sé, un ejemplo. Me molesta que me dejes la taza en la mesa y no la fregues. Y pídale a Dios que eso deje de molestarle. Dígale, Señor, que eso deje de molestarme. Que yo pueda levantar la taza sin problema y pueda ir a fregarla, porque estoy sirviéndole a él y a ti, además. Entonces, cuando la persona nota eso, se da cuenta, ¿qué le pasó a esto? A principio la taza se va a quedar ahí quizás un mes. Se va a pudrir la taza y la vas a tener que botar. Pero la siguiente taza, tú vas y la lavas. Y no te va a molestar. Y dice, toma, quita tu taza. Y la persona se te va a caer y te va a decir, oye, gracias. Entonces te das cuenta que eso va a mejorar la relación.
y va a mejorar y va a haber empatía y te vas a dar cuenta que cuando vengas a ver la persona está fregando su taza. No sé si me entiende, ¿no? Es un ejemplo que estoy dando. Porque la verdadera cosecha se da cuando recoges los frutos maduros. Tú puedes querer cortar los frutos de un árbol cuando están verdes. Tú puedes agarrar y querer comer. Ay, es que a mí me encanta el mango verde con sal y vinagre. Perfecto. A mí también. Pero lo cortaste antes de tiempo. No lo estás disfrutando como debes. Entonces, esto que le estoy diciendo es simplemente un primer paso, pero tú necesitas recoger esos frutos maduros en tu vida para poder ver esa cosecha. ¿Ok? Ahora, ¿tú te imaginas un supermercado, una frutería que nada más ofrezca frutos verdes? Muchas veces compramos frutos verdes, plátanos para hacer tostones, quizás alguna otra fruta que se va a consumir, lechosa verde para hacer dulce. ¿Ok? Por supuesto que te van a reclamar o no te van a comprar, porque los frutos no están aptos para comer. Por eso es que Cristo nos manda, nos envió a formar discípulos, no solamente para preparar la tierra, no solamente para sembrar la semilla del evangelio, sino para acompañarlos hasta que maduren. Eso toma más tiempo. Esa es la misión. Por eso es que la cosecha es señal segura de que se acerca el tiempo de sembrar otra vez. Otra vez. Yo en lo personal me he preguntado muchas veces eso, como pastor y como líder ministerial. Dices, wow, Señor, otra vez. Entonces, cuando tú ves que ya crece, quien tú estabas acompañando crece y quizás Dios los mueve. Quizás Dios quiere hacer algo con esa persona y tú tienes que volver a sembrar en otro. Y tú tienes que volver a empezar a trabajar en el acompañamiento. Y ese es el trabajo. Puede llegar a generar frustración, sí. Pero eso sucede en todo. Yo lo vivo en lo personal, con nuestros hijos lo vivimos. ¿Cuántas veces tenemos que repetir las cosas a nuestros hijos pequeños? Tanto, muchas. Hijo, no saques la patineta en la casa, guárdala. Hijo, cuando vayamos para el parque. Hijo, no agarres esto. Hijo, cuidado con la taza. Hijo, muchas veces tenemos que estar siempre. Entonces se lo dices a la mayor y después viene el otro y se lo tienes que decir al más pequeño. Y después cuando el otro más pequeño crece, también se lo tienes que decir. Entonces te das cuenta que es un ciclo de viene el fruto maduro, viene la cosecha y vuelves a sembrar. Viene el fruto maduro, toma la cosecha y vuelves a sembrar. Eso es permanentemente. Permanentemente. Por eso es que los tiempos y los procesos en Dios son constantes. Son constantes. Ok, Dios lleva este tiempo. Ya aprendimos, ya crecimos algo. Ok, vamos a un nuevo tiempo, vamos a un nuevo nivel. Pero muchas veces tenemos que buscar provocar ese nuevo comienzo. ¿Saben? El hombre más sabio que de todos los tiempos, que da la palabra, dice en Eclesiastés 3, que dice que todo tiene su tiempo. Implica que cada etapa tiene que vivirse de acuerdo al kairos de Dios. Debemos aprender a entender los tiempos de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si esta pandemia mundial se agrava? ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado eso? En el Instagram la conexión se va a caer. Si se cae, la vuelvo a conectar, ¿ok? Ya nos quedan unos minutos para terminar, pero por si acaso, porque quedan 2 minutos para que corte. Pero le hago esa pregunta. Si esta pandemia se agrava y usted no ha aprovechado este tiempo para cosechar en su espíritu, para cosechar lo que Dios ha puesto en usted, ¿qué va a hacer cuando se agrave? ¿Qué va a hacer? ¿En dónde va a poner su fe? ¿En dónde se va a afianzar? ¿Cuál va a ser su roca? Entonces, yo creo que es algo que nos lleva a meditar, ¿no? Porque todos esperamos que esto pase, todos esperamos que Dios haga la obra y que Dios intervenga en toda esta situación, que hasta ahora Dios ha permitido, pero no que la envió Dios, que hasta ahora Él la permitió. Pero realmente se trata de provocar eso en nosotros, ¿ok? Por eso es que debemos aprender, como les decía, aprender a entender los tiempos de Dios, las etapas que Él dispuso y lo que está destinado para vivir. O sea, ¿por qué Dios nos destinó para vivir en este tiempo? ¿Usted no se ha preguntado eso? Usted no se lo ha preguntado. Yo me lo pregunto mucho, porque a mí me gustan muchas etapas de la historia en lo personal. En lo personal, a mí me gustaba, por ejemplo, me gusta todo lo que es la cultura asiática, oriental, japonesa.
Digo, Señor, ¿por qué yo no viví ayer? ¿Por qué me permitiste vivir en este tiempo? Bueno, porque así Dios lo quiso y porque era para este tiempo que tenía que vivir. Pero entonces, ¿qué voy a cosechar de ahí? ¿Qué voy a aprender yo? ¿En qué voy a madurar? ¿Qué fruto voy a dar de esto? Entendiendo esto, empezamos a vivir en el plan perfecto de Dios para que podamos vivir en plenitud. Porque si no, empezamos a vivir frustrados permanentemente. Ahora, ¿qué podemos discernir de los tiempos cuando es momento para sembrar y cuando es para cosechar? Necesitamos discernir esos tiempos para que aprendas cuándo es el momento de sembrar y cuándo es el momento de cosechar. Es necesario aprender a mirar los campos, no dejar pasar las puertas que abre Dios, no dejar pasar las oportunidades que Dios da. Es decir, si usted tiene la oportunidad en este tiempo de hablarle de Dios a su familia, a su vecino, a quien sea, hágalo, no pierda la oportunidad, no pierda las puertas que abre Dios. Porque quizás pensándolo, quizás en ese interín, perdemos las oportunidades. Entonces nos damos cuenta ay, se me pasó, no lo dije. ¿Cuántas veces quizás tuvimos la oportunidad de decirle, sabes, Dios te ama, deja de hacer esto, estás viviendo así, asado, pero con amor, no juzgando a la gente. No podemos perder las oportunidades que Dios nos da para sembrar. Aprendamos a mirar los campos. ¿Ok? El Padre nos quiere activamente involucrados en los procesos de crecimiento de sus hijos. O sea, los que tienen hijos, que están quizás viendo, los que anhelan tener hijos, ¿verdad que les encanta ver cómo sus hijos crecen? Y si no tienen hijos, cuando tengan hijos, se acordarán de mí. Que ustedes le dicen en el colegio de los niños, mira, hay una actividad de maternal, los vamos a graduar. Vas feliz y lloras en el acto y les grabas. Y pasó de maternal 1 a maternal 2. ¿Me entienden? Tú siempre vas a querer estar en el proceso de crecimiento. Eso es lo mismo que quiere papá. Lo mismo que quiere nuestro Padre Celestial. Estar en el proceso de crecimiento de nuestras vidas. Que nosotros acompañemos a otros a ese crecimiento. Quiere decir que la humanidad es como un huerto de árboles que crecen y por supuesto Dios es el sembrador. Ahora, así como hay campos que están listos para la siega, que son campos que están listos para tener cosecha, hay campos estériles. En la tierra, en la naturaleza hay campos estériles, donde tú siembras y no crece nada. En el campo espiritual también. Hay campos estériles donde la gente está llena de incredulidad, donde tú no cosechas y quizás siembras, y tú dices, bueno, pero no pasa nada. Bueno, aprende dónde sembrar y dónde no sembrar. Hay cosas que se van a resolver solamente en oración. Entonces, tú quizás estás tirando semillas, y resulta que quizás ese campo es estéril. Y la otra cosa que no podemos olvidar es que luego de la cosecha viene un tiempo de nuevo de siembra, otro tiempo de siembra. O sea, eso, como dije hace un momento, es un ciclo. Siembra, viene la cosecha y vuelves y siembras. Siembra, viene la cosecha y vuelves y siembras. Eso es cíclico. Cíclico, no perder. Por eso dice Juan 4:35, mirad los campos que ya están blancos para la siega. Pero claro, tú recoges esa siega, recoges esa cosecha y viene de nuevo la siembra. Por eso, amados, estamos en un tiempo donde debemos entender a cabalidad el kairos de Dios. Este proceso que estamos viviendo como humanidad, como iglesia, como persona. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la cosecha que yo voy a obtener de esto? Porque podemos hablar mucho de cosecha y a lo mejor hablamos de cosecha y queremos ver algo material, tangible. Pero si no se hace real primeramente en cada corazón, créanme que en lo físico va a ser mucho más difícil. Es mucho más difícil. Nosotros necesitamos aprender a preparar esa tierra, necesitamos sembrar, dejar que muera esa semilla, ¿verdad? Para que esa semilla crezca y madure y podamos realmente cosechar. Esa es la verdadera cosecha. No otra. No otra. Ahora, ¿qué va a pasar luego de este tiempo? Solo Dios lo sabe.
Yo en lo personal le pido a Dios, Señor, muéstranos a tu iglesia, muéstranos a los pastores, muéstranos qué hacer, muéstrale a tus hijos qué hacer, cómo caminar. De algo estoy muy seguro. Hay mucha gente que ahora y luego de este tiempo de pandemia necesita de Dios. Y ahí estamos tú y yo. Necesita de la verdad de Cristo, porque hay desesperación. Usted no se ha puesto a pensar que mucha gente quizás que quiebre pierda todas las finanzas, quizás gente que no, que quizás se enferme y esté desesperada, gente que quizás tiene momentos de angustia o que se sienta deprimido, en soledad. Ya hay muchos casos en las redes que podemos ver que hay gente que se ha suicidado en medio de esta situación porque cayó en una depresión muy grave en medio del aislamiento. Y nos damos cuenta que entonces cada vez es más necesaria la presencia de Dios en la vida de la gente. Y eso no es exclusivo nuestro, eso nos lo dio Dios para que lo compartamos con otros, para que lo podamos llevar a la gente que está en tinieblas. Sería muy egoísta y muy vanidoso el creer que es que Dios me lo dio porque soy yo. No, simplemente Dios nos da esto para que podamos compartirlo con otros. Hable, lleve de Dios a otras personas. No tema. ¿Sabe qué nos cuesta a veces ese temor de, uy, ¿qué va a pensar de mí? Dígame si es una persona que quizás nos conoce hace mucho tiempo y nunca le hemos hablado del Señor, nunca le hemos dicho, epa, mira, déjase eso, chamo. Pero nosotros necesitamos realmente tener esa madurez de avanzar en eso, de abrir nuestra boca, de llenarnos de la presencia y de la palabra de Dios para hacer lo que Dios nos dice. Ahí es donde va a haber la cosecha. Y quizás cuando esa persona te salga con una contesta, quizás cuando esa persona te venga y te diga, no, porque tú lo que estás es loco, tú igual la vas a amar, igual le vas a seguir predicando la acción y vas a seguir orando por esa persona. Hasta que llegue el momento que Dios haga la obra. Pero si no, no te frustres. No te frustres porque el que hace y el que añade es el Señor. Tú y yo simplemente llevamos el mensaje. Tú y yo lo que hacemos, empezamos a quien decida caminar, a crecer con el Señor, los estamos acompañando. Por eso es que los hijos y las ovejas son de Dios, no de ti ni de mí. ¿Ok? Eso ocurre hasta con nuestros propios hijos. Nosotros, no, que ese es mi hijo. Ese hijo es de Dios. Ese hijo te lo dio Dios a ti. Nos los dejó, nos hizo ser sus padres físicos en la tierra para que lo cuidáramos, pero él pertenece a Dios. Él pertenece a Dios. Entonces, tú y yo necesitamos realmente aprender a entender los tiempos. ¿Cuál es el proceso que hay hoy en tu vida? ¿Qué tiempo estás viviendo ahora? Entonces, para que, Señor, dile al Señor que te muestre, Señor, ¿cuál es el Kairos aquí? ¿Cómo es este Kairos en mi vida? Yo no quiero vivir según el Cronos. No quiero vivir según el Cronos, quiero vivir según el Kairos. El Cronos lo determina la humanidad, del hombre. Esa es la esclavitud del hombre. En cambio, en el Kairos de Dios, vas a vivir en plenitud, vas a vivir en gozo y vas a empezar a ver cosecha en tu propio espíritu primeramente. Amados, esto es algo que necesitamos mucho en estos días. En estos días es muy necesario comprender esto, porque les hice esa pregunta. ¿Qué pasa si esto se extiende más? ¿Qué pasa si esto se agrava? Nos hemos puesto a meditar que quizás hay familia que más nunca veremos, no lo sabemos. Quizás hay familia que está fuera, en el extranjero, fuera de sus países donde se encuentre, y que quizás no vuelva a ver. Eso es posible. Eso es posible. Pero la realidad es que nos damos cuenta que necesitamos a esperar, mantener el tiempo y la fe, no dudar en ningún momento. Porque la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe en medio de esta circunstancia. Si hay angustia en tu vida, añádele fe, quita el temor, confía en Él. Dios siempre, los planes de Dios siempre son mejores que los propios. Siempre van a ser mejores. A veces podemos ponernos bravos con Dios porque decimos, Señor, pero si yo tengo tanto tiempo haciendo esto, ¿por qué?
Resulta que lo que Dios quiere para ti, para mí, siempre va a ser mejor. Siempre. Entonces, amados, en este tiempo yo lo que quiero es que ustedes puedan, en cada uno en sus hogares, con sus familias, poder realmente tener un tiempo de bendición en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento social. Que usted pueda tener un tiempo de bendición en presencia de Dios, buscar de Él, llenarse de su espíritu. Para que vean cómo ustedes como familia se fortalecen. Y si tú estás en tu familia, si tú estás solo, bueno, fortalécete tú con el Espíritu Santo. Fortalécete allí. Para que todo el que te vea a Cristo a través de ti. Para que todo el que te vea cómo tu rostro se ilumina de estar en su presencia. Eso es lo que necesitamos. Por supuesto, te mira, sí, pastor, pero ¿qué pasa? Y el alimento, y no sabemos, y las medicinas, y la gasolina. Yo tampoco lo sé. Lo que sé es que tengo un Dios que es el Dios de lo imposible. Lo que sé es que tengo un Dios que todas las cosas, Él tiene el control y que él es mi proveedor, Él es quien me sustenta, Él es quien me respalda, Él es quien me sana en todo momento. Y se los dice la persona, se los puede decir mi esposa, que yo a veces me pongo un poco hipocondríaco. Hace rato veíamos un video que me causó mucha gracia porque en este tiempo entonces dice, ay, tosí, entonces uno empieza ya, tengo el virus. Entonces, sí, entonces empiezas y yo empiezo la temperatura y entonces, bueno, y después me pongo a bueno, señor, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eso te puede pasar. Y no solamente con esta situación del virus, te puede pasar en cualquier área de tu vida. Que piensas que te estás fracasado, que piensas que te vas a salir mal las cosas, pero resulta que Dios está allí contigo cuidándote. Entonces, no dudes, no dudes. Yo sé que hay conectada gente de distintos países, de distintos lugares, está gente en Chile, había otros conectados desde Madrid, hay otros conectados, o sea, gente conectada de varios países, y quizás en cada país se vive una circunstancia diferente. Pero en realidad es que en cada una de esas circunstancias, el que la solventa es el mismo Dios, que se llama Cristo. Ese es el que debes buscar, ese es el que debes poner primero, para que todo lo que tú estás creciendo en intimidad puedas ver cosecha. Espera el tiempo que debas esperar. Supera los procesos que debas superar. Dios está con cada uno. Por eso, amados, en este tiempo yo quiero que oremos y que usted le pide a Dios realmente que te muestre, Señor, cuáles son los procesos que hay en mí, cuáles son los procesos que vivo como familia, cuáles son los procesos en mi vida. Y que tú puedas realmente ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Ser realmente tener esa madurez y esa fe y ver cosecha en el espíritu y en lo físico. Amén. Y si tú me estás escuchando y no conoces al Señor, yo te invito a que puedas decirle, Señor, revélate mi vida. La palabra nos enseña en Romanos 10:9 que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él murió en la cruz por tus pecados, dice que nada más con creerlo y confesarlo somos salvos. Por eso esa invitación. Por eso yo donde estábamos a orar, si quieres cierra tus ojos y métete con Dios allí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada una de las personas que se han conectado, Señor. Bendice cada una de sus familias. Bendice quizás a los que trataron de conectarse y no pudieron por temas técnicos, Señor. Bendice, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos. Que seas tú resguardando, Padre Santo, cada uno de sus hogares, haciendo un vallado de ángeles, Padre, proveyendo lo que necesiten, cubriendo cada dintel con tu sangre, Señor. Que ninguna plaga pueda acercarse a sus moradas, Señor. Que ningún espíritu de enfermedad, ningún espíritu de muerte, Señor, pueda acercarse a ellos, Rey. Y que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, ellos puedan siempre vivir y habitar en la sombra y en el abrigo del Altísimo y el Omnipotente, Señor. Por eso, Rey, los coloco delante de ti. Te pido que en este tiempo, Señor, ellos puedan, Señor, superar cada proceso. Que puedan crecer, Señor, en madurez. Que la tierra sea preparada en sus corazones. Que ellos puedan sembrar, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, y morir. Que puedan ver cómo muere cada uno de sus orgullos. Cada uno, Padre Santo, de sus pensamientos que no vienen de ti. Que cada persona, Señor, que no te ha entregado algo, Señor, que tú le has pedido, Señor, que muera en ese tiempo, Padre Santo. Muy en su interior, que puedan sanar las heridas del pasado, que en el nombre poderoso de Jesús ellos puedan ver, Señor, la madurez de ese fruto, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús ellos puedan cosechar, Señor, aún en tiempos de crisis, Señor, aún en tiempos, Señor, donde el mundo dice que
todo está mal, que ellos aún cosechen, Señor. Bendice, Padre, su provisión, bendice sus alacenas, bendice los campos donde han sembrado, Señor. Bendice sus trabajos, bendice, Padre Santo, sus iglesias, sus pastores, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ellos puedan, Señor, caminar de tu mano en todo momento. Que todo engaño del enemigo, toda mentira que quiera venir a sus mentes sea quitado, Padre Santo. Y que ellos sean firmes, Padre, que resistan al diablo para que pueda huir de ellos, Padre Santo. Te doy gracias por sus vidas. Los bendecimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amados, espero se encuentren muy bien. Que Dios siga edificando sus vidas, así como lo hace conmigo, con su palabra, y que puedan siempre estar en su presencia. Les mando un fuerte abrazo en la distancia. A todos los que están, cuídense, cuídense ustedes, cuiden a los suyos. Que en el nombre de Jesús estén cubiertos con la sangre de Cristo. Si deben salir a la calle para buscar alimentos, para buscar provisión, tomen todas las medidas de seguridad y siempre lleven de la presencia de Dios a donde vayan. Recuerden que Dios está con cada uno y está en sus casas. Tengamos nuestros altares encendidos, que nuestros altares sean como la plaga de las tinieblas en el Éxodo, que dice que la hogar de los hebreos alumbraba, las casas de los hebreos alumbraban, que su hogar sea el que alumbre. Saludos a todos, a Fátima, saludos a Elías, a Claudia, a Genaira, a todos los que se han conectado. Les mando un fuerte abrazo y saludos. Espero que nos veamos pronto, que toda esta situación de la gasolina, que del alimento, de todo, se solvente en el nombre poderoso de Jesús, pero que aún así Dios haga como hizo con Elías en la cueva, que enviaba cuervos a enviarle alimento, a enviarle carne para que comiera. Que haga como con la viuda y las tinajas de aceite, que cada tinaja se multiplicaba el aceite y se llenaba. Que nunca falte nada en sus hogares y que puedan siempre contar con el respaldo de Dios.